5. Son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este jueves 20 de mayo del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo y las personas que siguen pues nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Hoy pues tenemos estos temas que vamos a compartir de inmediato. Hablaremos de la conversación que sostuvo el presidente con Uchi Lora y Alicia Ortega. ¿Quién puede intervenir en la caótica situación del Tribunal Superior Electoral? Porque ya eso ahí ha llegado a extremos. Kiko Tabar, la oportunidad para una redefinición del rol de la Lotería Nacional. Y entonces hay una pregunta, porque el gobierno lo ha anunciado, aunque de manera contradictoria, que supuestamente a partir del 26 de este mes queda eliminada la CDEE. ¿Se eliminaría la CDE a partir del 26 de mayo? Vamos a responder a esa pregunta. Entonces, señores, en primer lugar, pudimos ver esta conversación que sostuvo ayer, o que se presentó en el día de ayer, que sostuvo el presidente Luis Abinader con los distinguidos periodistas Alicia Ortega e Uchi Lora. Esto ocurre con motivo del 9º aniversario de la presidencia del licenciado Luis Abinader. Es una forma distinta de rendir cuentas. Me gusta incluso más que lo que han hecho en ocasiones anteriores, que llevan un público a hacer preguntas que todo el mundo sabe que se le han distribuido, que son preguntas montadas, y como no hay mucho dominio de lo que se está tratando, el asunto queda un poquito relajado. Yo creo que esta presentación de ayer, pues en términos comunicacionales, es más certera. Es más certera. Yo sé que con estos otros recursos se busca aliviar un poco las cosas, sustituir pues una exposición, un monólogo de un presidente, todo esto. Pero saludar este conversatorio. Y vamos a destacar algunos de los aspectos que en él se trataron, advirtiendo una cosa, y estamos todavía a tiempo porque faltan 3 meses para la rendición de cuentas, la del primer año, y lo que veíamos ayer, lo que se expresó ayer, salvo en algunos aspectos que vamos a destacar, son las intenciones de cambio que tiene el gobierno y cosas que se plantea hacer. Pero no hay nada en concreto. No hay absolutamente nada en concreto que se pueda exhibir como una realización
o como un logro. Hay muchas ideas, hay muy buenas intenciones. Entonces, eso hay que tratar de aterrizarlo un poco, porque ya sabemos que el camino aquel está empedrado de buenas intenciones. Y evidentemente que en toda la conversación uno advierte a un mandatario con muy buenas intenciones, excelentes intenciones. ¿Cuáles son los aspectos en los que entiendo que hay que reconocer al gobierno del presidente Luis Abinader? Bueno, en el enfrentamiento de la pandemia, con el proceso de vacunación, yo creo que nosotros hemos estado avanzando bien. Muy bien hemos estado avanzando con el proceso de vacunación. Y es cierto que hay un rebote económico, no necesariamente una recuperación económica, pero sí hay un rebote económico. Y entonces eso también es importante, aunque en esa parte todavía andamos cortos. Se pueden seguir haciendo cosas. ¿Por qué? Porque 9 meses después, tener paralizadas 710 obras que debieron haber tenido continuidad no es un logro. El presidente incluso ayer admitió en esta conversación sobre esas obras paralizadas, haciendo referencia a cientos de escuelas que están paralizadas. El presidente dijo que se han dado cuenta que no eran actos de corrupción. Dijo, no es por actos de corrupción que están paralizadas. Están paralizadas porque se concibió todo el plan en base a un presupuesto cuadrado. Se dijo, esa escuela sale por tanto, pero cuando se fue a la realidad, la situación fue otra. ¿Cómo ocurre con todo en la práctica? Porque como yo tengo el valor de una escuela, pero no tengo un estudio de suelo. Ya cuando voy a ejecutar la escuela, resulta que producto del suelo, de la situación de ese suelo, hay que hacer un trabajo que no estaba presupuestado. Entre otras muchas cosas, pero él admitió eso, que en esa parte, y bueno, que ya hay una iniciativa, que han hablado con compra y contrataciones, el Congreso le aprobó una propuesta de ley para la continuación de estas obras que era totalmente innecesaria, porque ahí el gobierno se entrampó. Pero bueno, 9 meses después, ¿qué decimos? Que vamos a continuar obras que debieron haber continuado desde el 16 de agosto. Es decir, esas obras que vamos a continuar ahora debieron haber estado ya concluidas y entregadas. Pero bueno, la vamos a continuar y sé que antes del 16 de agosto muchas de esas obras ya estarán en proceso de continuación porque se requieren cosas concretas que plantear. Y en la de ayer no habían cosas muy concretas que exhibir, que exponer. Entonces esa parte sí hemos tenido un rebote económico, pero resulta que esto tiene que seguirse complementando, Entonces, bueno, el presidente abordó el tema de la reforma fiscal. La reforma fiscal, el anuncio, la noticia es que
nosotros tenemos que someternos a un procedimiento quirúrgico. Es obligatorio. Pero vamos a esperar estar en mejores condiciones para llevarlo a cabo. Es decir, tenemos unas situaciones que hacen que sea de mayor riesgo social el que se lleve a cabo esa reforma. Yo creo que ahí el presidente es prudente, el gobierno es prudente, el gobierno tiene razón al plantear eso. Tiene razón de que pues no ha habido, si estamos hablando de que tenemos un rebote económico, no necesariamente una recuperación, podemos seguir trabajando esa recuperación y bueno, ya para el año que viene, el tema de la reforma, aunque casi siempre cuando se ha hablado de la discusión de una reforma, se ha pensado en el año próximo, porque lo que pueden hacerse en estos meses es empezar la discusión, es discutir esa reforma que después tiene que ser aprobada, etcétera. Entonces me imagino que si hay planes de aplicarla a partir del año 2022, pues ya en el último trimestre de este año esa reforma estará planteada. El presidente dice que la quiere presentar de manera conjunta con el presupuesto del año 2022. Es prudente la posposición de esa reforma, aunque no nos resuelve ningún problema, pero es prudente la posposición de esa reforma. Sobre la reforma que se plantea, bueno, él dio las ideas de un político, sobre todo de la oposición. Sobre todo de la oposición. Él dio las ideas para esa reforma, porque él planteó la reforma de la manera que se puede hacer desde la oposición, pero no de la manera que puede hacerla el que tiene la obligación de abordar esa reforma. Por ejemplo, una cosa que todos estamos de acuerdo. El presidente dice, no, lo primero que tenemos que hacer es presentar por el lado del gasto una reducción del gasto del gobierno. Por el lado del gobierno tenemos que presentar una reducción de eso. Bueno, presidente, eso va a ser muy difícil porque las medidas que usted está tomando pueden crear algunos ahorros, pero el problema nuestro no está ahí. La fiebre no está en la sábana. Hay un tema que es un barril sin fondo, que usted se puede economizar 3 pesos en la administración pública, 4, 5 o 10 pesos en la administración pública. Pero mientras tengamos el barril sin fondo de la industria eléctrica, que ya solamente en el primer trimestre de este año se han pagado más de 8,000 millones de pesos en subsidios, mientras ese barril sin fondo esté abierto, no hay ahorro que pueda presentar un ambiente adecuado para una reforma. Si queremos una reforma fiscal efectiva, hay que partir primero de una mejoría sustancial en el sector eléctrico, que él admitió ayer, que esa es una de las, no podría decir de sus frustraciones, pero sino de sus cosas no realizadas, la deficiencia que hay en el sector eléctrico. Si eso no se resuelve, tú puedes tener, donde habían 10 gente trabajando, tú puedes poner ahora a trabajar 6, tiene 4 gente menos trabajando, puede hacer esto, puede hacer aquello, pero el barril sin fondo está en el sector eléctrico. Ahí es que no estamos desangrando. Bueno,
¿Usted sabe si no estamos desangrando o no en el sector eléctrico? ¿Ustedes saben cuáles son los tres principales gastos que tiene el gobierno en estos momentos? Educación, salud y el sector eléctrico. Mira a ver si no estamos desangrando en estos momentos con esa situación. Entonces, tiene que, ojalá que aproveche lo que queda de año antes de presentar la reforma para la cuestión que tiene que ver con el sector eléctrico, que un poquito más adelante vamos a decir algunas cosas del sector eléctrico. Bueno, el gobierno del presidente Abinader dice que está haciendo 12 reformas a la vez. Presidente, no se está haciendo una sola reforma. Se está hablando de 12 reformas, pero no se está haciendo una sola reforma. Se están hablando de reformas, que eso es distinto. Se está hablando de reformas, pero no se está haciendo una reforma en la Policía Nacional. Se está hablando de una reforma en la Policía Nacional. Se está hablando de una reforma en el sector eléctrico. ¿Qué reforma se ha hecho en el sector eléctrico? Si ahora está peor. Es decir, se está hablando de una reforma en el sector eléctrico. Se está hablando de el tema de la seguridad nacional, de la seguridad social, entre otros temas, el proceso ahora que se inició, que no era más que un proceso que se ha continuado. Es más, ese proceso que se inició para un pacto con el sector sindical y patronal, es una discusión que ya desde hace tiempo se ha hecho y se sabe cuáles son los puntos de consenso y los puntos de disenso. Es decir, es a continuar a ver cómo pueden trabajarse esos puntos de disenso que tienen que ver sobre todo con el tema de las prestaciones laborales que tienen que adaptarse a un nuevo mercado laboral, entre otras cosas. Sí se está hablando de 12 reformas, pero no se están haciendo 12 reformas. No se está haciendo una. No se está haciendo una. Se está hablando de eso. Y hay la intención de hacer eso, pero no, ninguna. Ninguna. Pues no está ni siquiera cuál es el plan, cuál es la propuesta, hacia dónde se va en cada uno de esos sectores. Eso no está planteado. Eso no está planteado. Entonces, eso es lo que tiene que ver con eso. La justificación para lo de Pfizer es que es la única vacuna que se le puede aplicar a los niños y eventualmente tenemos que ver la posibilidad de aplicar vacuna a los menores. Y además de que tenemos que ver la posibilidad de aplicar vacunas a los menores, él dijo que también estamos pensando en la posibilidad de una tercera dosis a los que ya se han aplicado las 2 dosis dentro de un año y que por eso estamos buscando ese excedente en el tema de la vacunación. Entonces, bueno, el presidente insiste en la independencia del Ministerio Público, que con el solo hecho de que, fíjense si parece que estábamos muy avanzados. Tenemos un Ministerio Público independiente. Entonces, para tú haber cambiado toda una institución, tenían que haberse producido cambios en esa institución, porque lo único que se ha cambiado es una persona. Entonces yo no sabía que la independencia del Ministerio Público era posible solo cambiando a una persona, porque incluso los otros fiscales que acompañan a esa persona siempre han estado en el Ministerio Público, por lo menos en los últimos 20 años. Han estado ahí metidos en el Ministerio Público en los últimos 15, 16 años. Han estado ahí en el Ministerio Público. Es decir, que se cambió una persona y ya tenemos un Ministerio Público independiente. De manera que es muy frágil esa independencia. Entonces, el presidente creo que es sincero cuando dice que él no interviene de manera directa en lo que tenga que ver con los temas que maneja el Ministerio Público. Lo único es que se sabe cuáles son los temas que va a manejar el Ministerio Público.
porque la independencia del Ministerio Público es frente al PLD y a Danilo Medina. Es frente a ellos esa independencia. Es decir, sabemos que la Procuradora General de la República pues fue objeto de una situación que todo el mundo sabe que la repudiamos cuando se produjo. La repudiamos, la criticamos, etcétera. Fue objeto de una situación que pudiera decirse prácticamente un intento de humillación cuando se presenta como aspirante a permanecer en la Suprema Corte de Justicia, y una carrera que ella quiso haber terminado en la Suprema Corte de Justicia de la vida pública, le cortan esa carrera. Bueno, esa magistrada que tiene esa situación es el Ministerio Público Independiente, y claro que es independiente frente a quien entiende que le ha hecho algún daño. Es muy independiente, muy independiente. Entonces, eso tiene sus bemoles. Eso tiene sus bemoles. Entonces, bueno, muy sosegado el diálogo, y hay la comunicación, repito, la comunicación de buenas intenciones, que con relación al caballero que fue extraditado, que cada quien es responsable. Sí, cada quien es responsable, pero el ojo de los políticos también es responsable. Por suerte, Participación Ciudadana, que le dio su poquito de brega, ahí emitió ayer un pronunciamiento con relación a esto. Dice, pero el PRM no puede aparecer limpiándose las manos, como que no conocía a esta persona, o no se imaginaba de dónde provenía la bonanza de ese caballero. Como que no se imaginaba, como que todos los narcos a los que se le dio oportunidad de estar y de colaborar y de buscar dinero, no se sabía de dónde procedían esas personas. Eso es difícil. Eso es difícil no saberlo. Eso es difícil no saberlo. Entonces, lo que tiene que ver con eso. Vamos entonces. Bueno, el llamado, señores, ¿qué puede hacerse con el Tribunal Superior Electoral? El presidente del Tribunal Superior Electoral ha cometido exceso. Está manejándose como un dictador. Se está manejando como un dictador. Está haciendo cosas que no le corresponden. Él no tiene facultades administrativas para la cancelación de nadie, y sobre todo de empleados que tienen, por ejemplo, que el director de recursos humanos, que directores de departamento. Esas cosas en esos organismos colegiados las hace el Pleno. Las hace el Pleno. Entonces, no es verdad que unilateralmente puede sustituir las facultades del Pleno. No lo puede hacer como lo está haciendo. No puede militarizar las áreas del Tribunal Superior Electoral. No puede desconocer los derechos de los otros miembros de ese Pleno. Tiene que tratar de entenderse con ellos y que las cosas se hagan en términos institucionales. Pero bueno, ahí se han dedicado a una situación que prácticamente tiene esa entidad cerrada. Tiene esa entidad cerrada. Ahí yo no sé si este mes habrá nómina o habrá lo que sea, porque es un caos total. Total lo que está primando ahí. Entonces, ¿quién interviene en normalizar esa situación hasta que ya se escoja un nuevo Tribunal Superior Electoral, que fue lo que anunció el gobierno ayer, la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura a partir del viernes para empezar a evaluar la situación del Tribunal Superior Electoral? Pero eso no puede seguir así hasta que se escoja uno nuevo. Eso no puede seguir así. Eso hay que ponerlo
a caminar mínimamente. Mínimamente. Pero hasta ahora ahí lo que hay es una locura de decisiones administrativas, decisiones que realmente no la puede tomar un presidente de manera unilateral, donde tiene un mecanismo colegiado para actuar. Entonces, se está convocando a un pleno del colegiado, lo boicotea, que lo pone cuando le da su bendita gana. La verdad es que se le ha ido la mano al presidente del Tribunal Superior Electoral, se le ha ido la mano, y eso le puede traer consecuencias futuras. No es verdad que tiene ninguna posibilidad de permanecer ahí, en esas circunstancias. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Hacer más ruinosa tu partida, exponerte a problemas futuros. Porque te estás exponiendo a problemas futuros. Entonces, trata de resolver eso con cierta armonía, ceder un poco y buscar que eso funcione. Porque yo no entiendo hacia dónde conduce eso que está ocurriendo y esa forma de manejo que estamos teniendo allí. Bueno, el presidente ayer emitió un decreto en el que designa a Teófilo Kiko Tabar como administrador de la Lotería Nacional. Estará de manera honorífica, en principio por 60 días, pero el mismo decreto dice que es renovable. Esos 60 días son renovables para salir del escándalo que ha sido la Lotería Nacional por una decisión equivocada que tomó el presidente al responder a un compromiso político, que nunca debió entregar la Lotería Nacional a banqueros. Nunca debió entregar la Lotería Nacional a banqueros, por más compromiso que haya con esos banqueros, porque lo que iba a ocurrir es lo que ocurrió. Incluso el Ministerio Público ahí ha sido muy cuidadoso, porque yo no entiendo que Fernando Rosa no puede estar en libertad porque él entorpece la investigación que se está haciendo en Fonper. Pero Fernando Rosa está bastante lejos del Fonper. Incluso vive en Santiago. El Fonper está aquí en Santo Domingo. Fernando Rosa, en caso extremo, en prisión domiciliaria, en su casa. ¿Qué puede hacer para obstruir una investigación con informaciones del Fonper que está manejado por otra persona que no tiene nada que ver con él? Absolutamente nada. No, pero este hombre en libertad obstruye la investigación. Entonces anuncia que está haciendo una investigación sobre la Lotería Nacional con el principal investigado administrándolo todo. El que debe ser el principal investigado, que debe ser el principal investigado. Sigue al frente de la administración, pues tratando de desviar la atención. Fíjense que recientemente, para desviar la atención, tiró un video, dije que en un sorteo anterior pasó, qué sé yo, algo parecido en el 2019, que la ridiculez de que la lotería ahora va a tener agentes del entretenimiento como presentadores, etcétera, todo con la idea ridícula de pretender que se iba a desviar la atención. Que se iba a desviar la atención sobre la cuestión de lo ocurrido en la Lotería Nacional. Y lo ocurrido ahí es sumamente grave. Sumamente grave, pero bueno, estamos investigando a un no vidente, estamos investigando a una locutora que ninguno tiene capacidad de hacer lo que ahí se hizo. Porque para hacer lo que ahí se hizo se necesitaba jerarquía. Para que una locutora que no le toca vaya y le digan a la otra, vaya para su casa, que esta es la que viene
a manejar el fraude. Ahí se necesita jerarquía. Se necesita jerarquía. Entonces, ahí hubo varios errores. Lo primero, no puede estar eso en manos de banqueros. Es decir, ahí tiene que haber una gente ajena a los intereses que confluyen ahí alrededor de ese negocio. No puede ser, no puede ser, no puede estar en manos de juez y parte. No podía ser la persona que se designó tampoco. Es decir, cualquier compromiso político, cualquier ayuda a esa persona, tú tenías que resolverla de otra manera. Porque cuando tú ves las cosas que están en los antecedentes de esa persona, no era para darle la administración de una lotería nacional. No era para eso. No era para eso. Ay, y para colmo, entonces, la misma gente que maneja el negocio tiene todo a su disposición. Tiene todo a su disposición. Esto es una destitución. Ese caballero no vuelve a la administración de la Lotería Nacional, ni ese sector vuelve a la administración de la Lotería Nacional, a menos que no se esté poniendo de mojiganga a Kiko Tabar. Porque los que conocen a Kiko Tabar saben una cosa. Kiko Tabar no sale de ahí sin hacer un aporte. ¿Y un aporte qué significa en su caso? Sanear esa institución y redefinir algunos roles. Y cuando él salga de ahí, usted sabe a quién va a poner el presidente Luis Abinader ahí. Escríbalo, que va a poner a una persona recomendada por Teófilo Kiko Tabar ahí, para continuar lo que entienda que es la reforma para la redefinición que tiene que tener el rol de la Lotería Nacional, y para darle credibilidad a eso. Para darle credibilidad a eso, que eso está en su peor tiempo. Su peor tiempo. Vamos a ver ahora qué pasa con las gestiones que está haciendo el Ministerio Público. Porque, repito, decir que se estaba investigando ahí, y entonces el que puede obstruir la investigación interviniendo en ella y teniendo todos los poderes ahí, y los otros, sus asociados, manteniendo todos los poderes ahí, era una cuestión totalmente que no era factible. Eso no era factible. Vamos a ver qué pasa ahora. Si es correcta la decisión de Teófilo Kiko Tabar. Y todo el mundo sabe que es honorífica, porque a Teófilo Kiko Tabar lo que menos le puede interesar es estar en la Lotería Nacional. Le está haciendo un favor. El presidente tenía eso más arriba del moño, con un escándalo que cada vez se podía hacer más grave. Ayúdame y vamos a ver qué hacemos aquí. Hagamos un levantamiento. Vamos a relanzar esto en lo que yo consigo la persona adecuada para designarla ahí. Admitiendo, aunque no lo haya dicho con sus palabras, admitiendo que se equivocó. Se equivocó, pero se equivocó medio a medio. Medio a medio. La lotería nunca puede estar en manos de banqueros de la Lotería Nacional, y menos en manos de banqueros con ciertos historiales. Cambio y fuera.